te acompaño esta noche. Vamos a hablar ahora de los congresistas mochasueldos. Ya son 7 los que conocemos hasta el momento. ¿Pueden ser más? Lamentablemente, todo indicaría que sí. ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Por qué no actúa inmediatamente la Contraloría General de la República? Está con nosotros el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Carrión. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Han cometido algún delito o no los congresistas mochasueldos? Así, sin vuelta se lo pregunto. De acuerdo ya a la Fiscalía de la Nación, Jorge, habrían cometido por lo menos el delito de concusión, que es el delito por el cual ahora mismo se les viene investigando a algunos congresistas que, como tú bien has señalado, no creo que sean los únicos. Al parecer habrían también algunos otros congresistas que estarían participando de esta apropiación de los dineros de sus trabajadores, pero ahí también habría que decir, Jorge, si es que es el único delito por el cual se les debería de investigar o también deberían de ampliarlo a algunos otros delitos. Concusión es uno. ¿Cuáles podrían ser los otros delitos? Yo creo que para analizar ese tema también podríamos circunscribirnos a otros casos parecidos que han sucedido en el pasado, como por ejemplo el de Miguel Urtecho. No todos recordamos ese famoso caso en el cual él también actuaba de esa manera en contra de sus trabajadores, en la que viene ahora mismo siendo juzgado, Jorge, no solo por el delito de concusión, sino también por el delito de enriquecimiento ilícito, porque de alguna manera no solo abusan de su cargo, sino incrementan indebidamente su patrimonio. Claro. Y ese es un delito por el cual actualmente los congresistas que tú has mencionado no están siendo investigados. La pregunta sería ¿por qué? Si ya tenemos un antecedente en el cual la Fiscalía ha acusado a un excongresista de cometer ambos delitos. Es más, ¿no? Aquí también podría caer la posibilidad de que se investigue incluso el delito de lavado de activos, porque tú estás a través de un delito previo, que es el del abuso cometido en el delito de concusión, insertando dineros ilícitos para apropiarte de los mismos o insertándolos en el sistema financiero. Estaríamos hablando entonces de varios delitos juntos. Por concusión, enriquecimiento ilícito e incluso lavado de activos. Exactamente, y eso es por lo que me sorprende de alguna manera que a pesar de tener antecedentes de un congresista que viene siendo juzgado ahora mismo por no solamente concusión sino enriquecimiento ilícito, la sorpresa de por qué la Fiscalía no amplía más bien la imputación por otros delitos que le podrían dar mayores herramientas a la hora de demostrar exactamente los delitos que están cometiendo los congresistas. Pero vemos de que al menos por ahora la directriz investigativa que tiene la Fiscalía más bien se orienta únicamente al delito de concusión, que tiene una pena de 2 hasta 8 años de prisión. Ya que hablamos de sorpresas, doctor Carrión, también ha sorprendido lo que ha señalado el contralor Nelson Schack. Ha dicho que la Contraloría literalmente no puede intervenir. ¿Por qué? Nos preguntamos todos, ¿qué está pasando? Mira, la Contraloría puede intervenir en cualquier institución del Estado. Y el Congreso de la República no es una isla dentro del funcionamiento estatal. No obstante, ellos tener algún tipo de privilegio normativo del control interno que deben de ejercer sobre los propios parlamentarios del funcionamiento congresal, eso no implica de que la Contraloría también podría emitir algunos informes respecto a lo que está sucediendo el día de hoy en el Congreso de la República. Pero no solo la Contraloría, Jorge, sino también SUNAFIL, porque al fin y al cabo, quienes son los perjudicados son los trabajadores del Congreso. Exacto. Da igual si es que son puestos de confianza o no, lo que está sucediendo es una arbitrariedad por parte de quienes están poniendo a estos trabajadores en el Congreso de la República. Y lo que sorprendería más bien debería ser no solamente que el Congreso diga que no puede intervenir, sino también por qué no está SUNAFIL y no está investigando ya este caso. ¿Cuánto puede pesar esta declaración jurada que ha presentado un trabajador del último de los casos que hemos conocido, el caso de José Arriola de Acción Popular? Todo indicaría, y no hay que ser un genio para darse cuenta de eso, que el trabajador también habría sido presionado para presentar esta declaración jurada. La mayoría de trabajadores, por lo visto, que al menos han presentado estas denuncias, Jorge, han sido presionados, coaccionados para poder dar supuestamente algunos aportes voluntarios para alguna campaña o los congresistas, etcétera. Claro. Y no debería de sorprendernos que, por ejemplo, esta declaración jurada también responda a algún tipo de coacción por parte de su empleador, puesto que lo que se intenta es simplemente resaltar el hecho de que supuestamente habría sido voluntario, ¿no? Y que eso no tendría ningún tipo de halo delictivo respecto a lo que viene investigando la Fiscalía. Pero yo creo que eso tarde o temprano se va a saber si es que realmente fue coaccionado o no este trabajador para presentar esa declaración jurada, porque es evidente, es decir, tenemos muchos indicios, no solamente las denuncias de los trabajadores, sino el manejo propio de los dineros, ¿no? Ellos sacan el dinero
luego se ve cómo incluso hacen depósitos, no solamente a la cuenta de los congresistas, sino Exacto. algunos intermediarios, ¿no? Asesores directos de los congresistas, de la congresista María Jontay. Es escandaloso, Jorge, por decirlo así, porque hasta coaccionaba a sus propios trabajadores para ella acompañarlos al cajero a retirar los dineros, ¿no? Y eso evidentemente no solo se demuestra en el audio, sino las formas en las que ingresaban los dineros a las cuentas o bien de los congresistas o bien de sus propios intermediarios. ¿Se puede probar la voluntariedad o no de alguno de estos aportes? ¿Es esto probable jurídicamente? Bueno, la estrategia que definitivamente van a seguir los congresistas va a ser apelar al aporte voluntario respecto a los sueldos que ellos manejaban. En pocas palabras, no te moché el sueldo. Tú me regalaste una parte de tu sueldo porque has querido, pues. Exactamente. Eso es lo que dicen los congresistas. Y eso es lo que precisamente en algún momento también se sostuvo en el caso de Miguel Urtecho, cuando esta investigación aún estaba en la etapa preliminar e ingresaba a la preparatoria. El argumento principal de defensa fue la voluntariedad, es decir, que los trabajadores voluntariamente aportaban esos dineros o bien al congresista o bien a su esposa, como fue en el caso de Miguel Urtecho. Exacto. Sin embargo, a la fiscalía no le persuadió este argumento de defensa y siguió incluso y mostró la acusación, presentó la acusación en su oportunidad. Y yo creo que si se sigue ese precedente, ahora tampoco podría ser un obstáculo el hecho de que la fiscalía avance con las investigaciones para poder demostrar de que aquí la voluntariedad en realidad es relativa, no puede ser nula, porque existe de por medio una coacción por parte del congresista a efectos de que si no les dan esos dineros, pues tendrían que irse a la calle. Claro, además no suena muy voluntario esto de dame un aporte voluntariamente o si no te quedas sin trabajo, ¿ah? No parece ser muy voluntario que digamos. Mira, hay audios, Jorge, Claro. en las cuales los congresistas le dicen ya mismo tenemos que ir al cajero a sacar el dinero. Entonces no hay ningún ánimo de voluntariedad en ello, pero hay que analizar caso a caso las situaciones, ¿no? El de la congresista María Jontay, por ejemplo, yo creo que es el más escandaloso de todo y el que ahora mismo se está ventilando en la subcomisión de acusaciones constitucionales, digamos, el que más rápido está avanzando. Pero veamos también el caso a caso, cómo va a ir enfocando la Fiscalía estos temas, pero la Fiscalía yo creo que ya tiene los suficientes elementos para proceder ya desde ahora a una acusación y pedir que se investiguen a los congresistas ya en alguna siguiente etapa, como sería la investigación preparatoria. ¿Y qué se tendría que hacer? ¿Cuál sería, en todo caso, la forma en la que el Congreso podría frenar de alguna manera estos mochasueldos, ¿no? Que son, hay que decirlo, unos sinvergüenzas, ¿no? Están recortando el sueldo a sus trabajadores. Bueno, están recortando no solamente el sueldo, Jorge, sino que además están cometiendo delitos aparte de ello. Exacto. Es decir, no solamente es la discusión del aporte voluntario, sino que se están apropiando de dineros que son de todos los peruanos. Exacto. Al final nosotros con nuestros impuestos pagamos precisamente a sus trabajadores de confianza. Pero aquí me sorprende un poco el trabajo de la Fiscalía, ¿no? Porque si ya se han ido identificando progresivamente a congresistas que están recortando el sueldo a sus trabajadores, debería la Fiscalía también abrir una red de testimonios de muchos de los congresistas a efectos de que afiancen también la idea de que si está o no, si se está actuando en el Congreso o no de una manera sistemática. Porque como tú lo dijiste al inicio de esta investigación, es dudoso de que solamente se circunscriba este mochasueldo a 3 o 4 personas, sino que debe de ser un trabajo sistemático de muchos de ellos. Nos resulta paradójico, por ejemplo, que hayan pedido una ampliación del presupuesto al Ejecutivo peruano para que le den 9.500 soles de bono a los congresistas de la República. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente van a recibir los trabajadores esos 9.500 soles de bono? ¿O es que de alguna manera también en cuanto a estos antecedentes va a redundar esos dineros, va a ir a calar esos dineros a los bolsillos de los congresistas? Voluntariamente, ¿no? Como dicen ellos, voluntariamente. Claro, ¿no? Es un desapego voluntario a un bono que les corresponde por el hecho de ser trabajadores del Congreso de la República. Así es que yo creo que esta investigación debería de ampliarse mucho más, empezar a recibir testimonios de algunos otros trabajadores del Congreso para ver si es que se trata o no de un trabajo sistemático que vienen realizando algunos congresistas o si no, casos aislados como estamos apreciando ahora. ¿Y por qué un congresista tiene que manejar este tema de los sueldos de sus asesores? ¿Habría alguna manera de encontrar otro camino para que un congresista no tenga ni siquiera la tentación, ¿no?, de recortarlo, de mocharle el sueldo a quien trabaja directamente con él? Es que administrativamente, Jorge, lo que sucede es de que el trabajador recibe directamente los dineros por parte del Congreso de la República. Y es por eso que no han encontrado mejor método de apropiarse de esos dineros algunos congresistas, que luego de recibidos los dineros recién supuestamente estos aportes sean voluntarios. No existe, al menos actualmente, una medida administrativa que impida ello, porque ya la ejecución
o el parte, digamos, del despliegue delictivo de los congresistas se da después de recibidos los dineros. Pero todo el procedimiento de recepción de dineros es el regular. No hay ninguna irregularidad en ello. Y porque son trabajadores de confianza en todo caso. Y ahí viene el tema, ¿no? Porque son trabajadores de confianza y hemos escuchado en algunos testimonios y también en algunos audios en los cuales ellos son puestos, porque precisamente son puestos de confianza, son incorporados al despacho del congresista a efectos de que también parte de su sueldo, ¿no?, se ha derivado al propio congresista de la República, con lo cual pareciera que simplemente es un negociado entre algunos trabajadores para que formalmente reciban los dineros del Estado a través del Congreso de la República, pero esos dineros finalmente van a ir a redundar al bolsillo del congresista. O sea, en pocas palabras, ya yo te contrato, pero ya sabes, tú firmas y a fin de mes tienes que portarte con la mía. Por supuesto, y en uno de los audios que también se le imputan a María Jontay, ella lo señala de manera expresa. Ella dijo de que habían tenido que hacer una campaña política, que habían tenido que desembolsar mucho dinero. Y que tenía que recuperar, como si llegar a ser congresista fuera una inversión en un negocio privado. Y no solo ello, Jorge, sino también el tema de la rendición de cuentas de trabajos específicos que ellos realizaban, los viáticos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí debe haber un control más generalizado de la actuación total de las vinculaciones entre los congresistas y los dineros que se manejan, porque podríamos, por ejemplo, abrir un hilo interesante de investigación solo realizando una inspección por parte de la Contraloría, por ejemplo, a los viáticos. Ya podría ser un indicio del cual también podría partir si es que hay o no irregularidades respecto a quienes reciben los viáticos, porque incluso este trabajador quiso devolver, como es regular, parte de los viáticos que no había gastado al Congreso de la República, pero la congresista le dijo: un momento, tú no vas a devolver nada, estos dineros son míos. Y eso podría ser también una línea de investigación que pueda apuntalar la Fiscalía de la Nación, porque ahora se están concentrando únicamente en la apropiación de parte de sus honorarios, pero no en otros trámites, por ejemplo, de viáticos, viajes, etcétera, que también podrían tener algún tipo de irregularidad. Legalmente, ¿cuál puede ser la sanción para estos parlamentarios mochasueldos, como ya se les conoce? Si es que nos encontramos solo frente a este delito que actualmente por el cual vienen siendo investigados, que es el delito de concusión, correspondería a una pena que va desde los 2 hasta los 8 años de prisión. Si es que a ellos se le amplía, por ejemplo, y se incorpora el delito de enriquecimiento ilícito, esto podría ir desde los 5 hasta los 10 años de pena privativa de libertad. En todo caso, lo ideal sería que el Ministerio Público amplíe su espectro de investigación. Eso, desde mi punto de vista, sería lo más recomendable, Jorge, más aún cuando tenemos antecedentes respecto a esta misma modalidad de casos que está enfrentando ahora la Fiscalía. El caso de Miguel Urtecho yo creo que tiene que ser un caso paradigmático para saber cómo en adelante se tienen que enfocar las investigaciones de estos casos. Ya lo ha demostrado, no solamente es la apropiación en sí de los dineros, sino aparte cómo esos dineros incrementan ilícitamente el patrimonio del congresista. Y es esta segunda etapa, y desde mi punto de vista la más importante, que no se está investigando. ¿Y qué pasa con el trabajador que ha estado dándole parte de su sueldo a este congresista legalmente? ¿Cuál es su vinculación con el caso? Además de la denuncia, claro está. Bueno, la vinculación del trabajador también habría que ver si es que es o no un ámbito defraudatorio respecto a los dineros que ellos reciben, ¿no? Porque ellos formalmente tienen que recibir su honorario, que está establecido de acuerdo al puesto que ellos tienen en el ámbito de confianza que despliega precisamente su puesto en el despacho del congresista. Sin embargo, estos dineros respecto a los empleados tienen que ser recibidos por ellos. Es decir, eso es la línea legal que debe de seguir. Sin embargo, si es que se demuestra que esos dineros están redundando más bien en que sean recibidos por los congresistas, habría como una especie de fraude administrativo, ¿no? El decir, oye, yo monto toda esta maquinaria, ¿no? Pongo 1 o 2 trabajadores, pero ellos finalmente no van a recibir estos honorarios. Entonces yo creo que esa línea de investigación tiene que afianzarse, y el hecho de que, por ejemplo, un trabajador presente una declaración jurada no necesariamente es determinante a efectos de absolver la responsabilidad del congresista. Claro. Puede servir naturalmente para un despliegue de actos de defensa y hacer los descargos en que en realidad no eran obligados a aportar estos dineros, pero no necesariamente es determinante a la hora de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Muy bien, doctor Carrión, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sin Vueltas. Jorge. Muy buenas noches. Gracias. Y vamos a conocer seguramente muchísimo más sobre las investigaciones con relación a los parlamentarios mochasueldos. Hasta el momento son 7. ¿Hay más? Bueno, no lo sabemos. Hay que esperar con tranquilidad el resultado de las investigaciones del Ministerio Público y un nuevo llamado para que la Contraloría también intervenga. Si lo puede hacer, tiene que hacerlo de manera inmediata. Retornamos.